Número 10. Hablando con los muertos. Los investigadores del hipogeo de Hal Saflieni en Malta han hecho algunos descubrimientos bastante fascinantes. Este lugar es una necrópolis prehistórica de hace 5000 años, una especie de templo mortuorio en la isla mediterránea. Es un complejo subterráneo construido en la Edad de Piedra, como un lugar para que las personas depositaran los huesos de los muertos. También lo utilizaron como santuario para fines rituales. Pero hay un lugar dentro de la necrópolis que es particularmente interesante. Se llama la Sala del Oráculo y es posible que se haya utilizado como un lugar para hablar literalmente con los muertos. Al menos, los antiguos probablemente creían que estaban hablando con los muertos. Los científicos creen que los antiguos pudieron usar superacústica para alterar la conciencia. En sus estados alterados, la gente pensaba que podía hablar con sus ancestros muertos. El sonido dentro de la habitación no actuaba como debería. Una sola persona hablando puede hacer que su voz alcance frecuencias que estimulen de forma escalofriante. El arqueólogo Fernando Coimbra dijo que durante las pruebas de audio sintió que la voz del hablante cruzaba su cuerpo a gran velocidad, dejándolo extrañamente relajado. Aún más sorprendente, Fernando dijo que ocasionalmente tenía la ilusión de que el sonido se reflejaba en su cuerpo y reverberaba en las pinturas de color ocre rojo en las paredes de la habitación. Es difícil decir si se trata de un conocimiento ancestral o simplemente de la suerte. La sala toma sonido de un rango de barítono de 70 a 130 Hz y lo hace vibrar de una manera que crea un fenómeno natural. El sonido es tan intenso al rebotar en todas las superficies duras que tiene un efecto físico en la actividad cerebral. La gente antigua de Malta usó eso a su favor, realizando ceremonias y convirtiendo los sonidos ordinarios en un canto gruñón de los muertos. Número 9. El culto a Anubis. Anubis es el dios más importante del antiguo Egipto. Representado como un hombre con cabeza de chacal negro, originalmente era el destructor de cadáveres, aunque luego se le asoció con todo lo relacionado con los procesos posteriores a la muerte. Por extraño que parezca, en realidad los griegos lo llamaban Anubis. Su verdadero nombre en Egipto era Ampu o Impu. Era el dios del más allá, de las almas perdidas y el embalsamamiento. Pero lo verdaderamente fascinante es que los arqueólogos no han descubierto ningún templo monumental dedicado a Anubis. Los egipcios entendieron que Anubis no necesitaba un templo. Fue adorado en los lugares con los que estuvo asociado las tumbas y las necrópolis. Una de las principales razones por las que no hubo muchos saqueos de tumbas fue que los egipcios vivían con miedo a Anubis. Era el guardián de los muertos y sabían que cualquiera que profanara una tumba sería castigado en el más allá. El culto a Anubis era el de aquellos que dedicaban su culto al dios de los muertos y estuvieron activos durante algunos miles de años. El culto se originó en el Medio Egipto, en la 17ª provincia, donde se centró su adoración. La ciudad en la que se fundó el culto a Anubis conectaba con un gran cementerio de perros, pero el culto se extendió por todo Egipto. En la mitología egipcia se dice que Anubis fue quien momificó a Osiris después de su muerte. Debido a esto, Anubis también se convirtió en el dios patrón de los embalsamadores. Los embalsamadores, con su conocimiento secreto de la momificación, adoraban a Anubis en los santuarios de su cementerio, pero su verdadero elogio vino de su trabajo, haciendo momias que durarían miles de años. Número 8. Los científicos de Mesopotamia. En el sur de Mesopotamia, el área que ahora se conoce como Irak, las ciudades-estado comenzaban a surgir alrededor del 3500 a.C. Eso es hace más de 5000 años. La civilización sumeria subió al poder. La ciudad de Babilonia se levantó bajo el rey Hammurabi y Asiria se convirtió en una fuerza poderosa en el norte. Durante 3000 años, Mesopotamia fue un crisol de desarrollo, destrucción y cambios de gobernantes. Babilonia cayó ante los persas en el año 539 a.C. 200 años después, los persas fueron conquistados por los griegos. Pero retrocediendo hasta el principio, tenemos que atribuir a los sumerios originales una gran parte de lo que constituye la vida moderna. Los arqueólogos dicen que desarrollaron el primer sistema de escritura en el 3200 a.C. Su sistema de escritura comenzó con imágenes que transmitían significados y luego se convirtió en una serie de signos llamados cuneiformes. También tenían un misterioso conocimiento secreto de las matemáticas. Lo que muchos historiadores encuentran interesante es que los sumerios parecen haber inventado un sistema de escritura y conocimientos matemáticos avanzados al mismo tiempo y de la nada. Antes de los sumerios, la gente no escribía y la gente no sabía cómo hacer matemáticas. Luego, aparentemente de la nada, estas personas estaban escribiendo historias épicas, practicando astronomía, desarrollando sus propias medicinas e incluso dividiendo el tiempo en unidades. Fueron los mesopotámicos, hace más de 5000 años, quienes inventaron 60 segundos para un minuto y 60 minutos
minutos para una hora, y para darte la idea de cuán extraño es todo esto, descubrieron la rueda alrededor del año 3500 a.C., luego la teoría matemática compleja en el 3200 a.C. Simplemente parece una gran extensión, incluso más de 300 años. Algunas personas se preguntan de dónde sacaron todo ese conocimiento. Número 7. Miguel Ángel el Doctor. Resulta que el gran pintor y escultor Miguel Ángel era un médico secreto. Al menos es posible que haya tenido una comprensión aguda de ciertos detalles médicos que no se revelaron al público hasta unos pocos siglos después de su muerte. Todo esto tiene que ver con el David de Miguel Ángel. Podría decirse que es la estatua más famosa del mundo, y sin embargo el maestro escultor del Renacimiento agregó algo a David que no se ve en ninguna otra estatua de la época. La vena yugular prominente en el cuello de David muestra que Miguel Ángel tenía un conocimiento del sistema circulatorio, al menos 100 años antes de que ese conocimiento médico llegara a ese punto. Probablemente ya sepas que la vena yugular es visible sobre la clavícula de una persona cuando entra en un estado de excitación, y debido a que David estaba a punto de luchar contra el gigante filisteo Goliat, tiene sentido que estuviera físicamente emocionado. Miguel Ángel pasó esto en su trabajo, agregando un realismo masivo, pero lo hizo 124 años antes de que los científicos médicos documentaran el abultamiento de la vena yugular. En aquel entonces, artistas como Miguel Ángel a veces tenían una comprensión del cuerpo humano más impresionante que los médicos. Número 6. La tabla esmeralda. Se dice que la tabla esmeralda es un texto hermético muy antiguo buscado por los alquimistas de la Edad Media. Los alquimistas creían que la tabla fue escrita por la figura legendaria Hermes Trismegistus del Egipto helenístico. Este hombre fue considerado el primero en practicar la filosofía alquímica y escribió sus secretos en esta misteriosa tabla. Supuestamente fue descubierta en una tumba rota debajo de una estatua de Hermes en la antigua Tiana. Cuando la gente entró en la tumba para investigar, encontraron la tabla esmeralda todavía agarrada en las manos esqueléticas de Hermes. Escrito en la piedra verde estaba cada secreto del universo. Hay muchas otras teorías en torno a la tabla esmeralda. Una leyenda dice que fue escrita por el tercer hijo de Adán y Eva, Seth. Muchos dicen que la tabla una vez se mantuvo en secreto en el Arca de la Alianza. Algunas historias dicen que la tabla vino de la ciudad perdida de la Atlántida. Y la lista sigue y sigue. Nadie sabe si la tabla esmeralda realmente existe. Lo más cercano que conocemos es el Kitab Sir al-Haliki, o el libro de la creación secreta del arte de la naturaleza. Esta fue una obra árabe del siglo VIII, compuesta por escritos anteriores sobre los secretos de la alquimia. Si alguna vez existió la tabla esmeralda, me pregunto qué tipo de dominios alquímicos contenía. ¿Qué estaría escrito allí? Déjame saber tus conjeturas abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Medicina española antigua. Los arqueólogos excavaron el esqueleto de un hombre en una necrópolis medieval en España. Este hombre murió hace 1000 años y fue puesto en la necrópolis de Can Reiners, ubicada en el antiguo campamento militar romano, en la antigua ciudad de Pollentia. El hombre murió entre los 25 y los 30 años, pero no fue por falta de innovación médica. Los científicos identificaron la primera evidencia física del uso de helechos en brebajes médicos para tratar una variedad de condiciones. Aparentemente aquellos que vivían en la antigua Pollentia tenían algún conocimiento de la medicina herbal no descubierto previamente. Fueron los dientes del esqueleto los que revelaron las misteriosas prácticas médicas. Investigadores de la Universidad de York encontraron rastros de granos de almidón y células microscópicas de esporas de plantas. Estas esporas de plantas se remontan a la hoja de helecho ordinaria. Lo que es realmente extraño es que los helechos nunca se comieron en la historia registrada. Solo hay un registro del siglo I que lo describe preparando una bebida para aliviar los síntomas de una enfermedad. Cuando llegó la Edad Media, algunos médicos comenzaron a experimentar con hierbas y plantas mucho más que otros. Una receta requería que las hojas frescas de helecho se endulzaran con flores de naranja y miel como cura para la caspa, el resfriado común e incluso para cálculos renales. Y tenía parte de razón. Estudios recientes han demostrado que los helechos tienen propiedades curativas, aunque aún es mejor ir al hospital si tienes cálculos renales que experimentar en casa con hojas de helecho. Número 4. Los calendarios mayas. Los antiguos mayas tenían una forma sorprendentemente avanzada de rastrear el tiempo. Tenían 3 calendarios principales. El primero era un calendario sagrado que duraba 260 días cada ciclo. Ese era el que usaban para programar ceremonias religiosas. Pero tenían un segundo calendario muy similar al que usamos hasta la fecha. Constaba de 365 días, separado el año en 4 estaciones. Y finalmente tenían un calendario largo que completaba un gran ciclo que finalizaba el 21 de diciembre
diciembre de 2012. Teniendo en cuenta que estamos en el 2022, sabemos que los mayas en realidad no tenían ningún conocimiento secreto de un evento cataclísmico que causaría el fin del mundo. Han pasado 10 años y el mundo sigue girando. Lo que sí tenían era un conocimiento sofisticado de cómo la Tierra gira alrededor del Sol, aunque esto no se debió necesariamente a revelaciones astronómicas. Fue simplemente porque descubrieron cuando terminaba un año y comenzaba el siguiente, y pudieron juntar esto en uno de los primeros sistemas de calendario en funcionamiento del mundo. Número 3. La antigua Casa del Conocimiento. Si hubiera un depósito de conocimiento secreto en el mundo antiguo, sería la Gran Biblioteca de Alejandría, ubicada en Egipto. Era la biblioteca más grande e importante del mundo antiguo. Esta institución estaba dedicada a las musas, las 9 diosas de las artes. Los historiadores creen que la idea de la biblioteca fue compuesta por un estadista exiliado llamado Demetrio de Phalerum. La biblioteca comenzó su construcción bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo y rápidamente se convirtió en uno de los mejores lugares del mundo para los buscadores de conocimiento. El alcance del conocimiento contenido dentro de la biblioteca fue gracias a una agresiva política de adquisición de textos. Nadie sabe hoy cuántos rollos se alojaron allí, pero se estima que se trajeron más de 400.000 documentos al museo, y considerando que esto fue casi hace 2.500 años, todos estos pergaminos eran antiguos, contenían los escritos más antiguos del mundo. Honestamente, ni siquiera podemos comenzar a imaginar qué tipo de secretos había, por lo que la gente viajó aquí para aprender, pero en el año 48 a.C., Julio César la incendió. Gran parte del conocimiento antiguo se perdió, pero la biblioteca sobrevivió. En realidad, fue falta de financiación y apoyo lo que provocó que la Gran Biblioteca se redujera durante la época romana. Luego fue completamente destruida entre el 270 y el 275 después de Cristo. Todos esos antiguos pergaminos secretos ahora están perdidos. Número 2. Creación de seda marina. Solo queda una persona viva que conoce el antiguo secreto para producir seda marina. Este antiguo conocimiento no es tan interesante como predecir el fin del mundo, pero sigue siendo bastante fascinante. La mayor parte de la seda con la que estás familiarizado probablemente proviene del capullo de larvas de gusano de seda, pero la seda marina proviene de una almeja mediterránea llamada concha de pluma. La única persona viva ahora mismo que sabe cómo extraer la seda de la almeja y convertirla en el tejido más raro del mundo es Chiara Vigo. Cuando ella se haya ido, la antigua tradición de la seda también se habrá ido con ella. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo se remonta la tradición de crear seda marina. Sabemos que fue utilizada por los egipcios, los romanos y los griegos. Eso significa que la tradición tiene al menos 2000 años. Lo que realmente diferencia la seda marina de la seda moderna es que el material final brilla con la luz del sol como el oro. Es por eso que fue muy popular entre las personas más ricas y poderosas del mundo antiguo. Algunos historiadores dicen que la seda marina fue la inspiración del mito de Jasón y el vellocino de oro, pero como muchas otras tradiciones, esta cayó lentamente en desgracia. La gente dejó de aprender a hacerla, a la gente dejó de importarle, y ahora solo una mujer en la isla de Cerdeña sabe cómo hacerla. Número 1. La misteriosa tribu Dogon. La tribu Dogon de Mali se remonta al 3200 a.C. Estas personas antiguas tenían un conocimiento misterioso del espacio que casi parece imposible. Por ejemplo, tenían conocimiento sobre el sistema de Sirio en nuestra galaxia, más de 5000 años antes de que los científicos lo descubrieran en 1862. Esta tribu africana pudo identificar a Sirio A, la estrella más brillante del cielo nocturno, pero también identificaron una estrella mucho más tenue cerca de ella, Sirio B. Conmemoraron la órbita de 50 años de Sirio A alrededor de Sirio B con algo llamado la celebración Sigi. En términos simples, una tribu primitiva identificó dos estrellas en un sistema remoto bloqueado en la órbita. No sabemos cómo, pero lo hicieron. Lo que es aún más extraño es que las tradiciones orales de los Dogon hablan de extraterrestres. No solo tenían un conocimiento profundo del sistema solar, sino que también hablaron sobre extraterrestres que bajaron a la Tierra y los visitaron. Escribieron sobre ellos como feos monstruos anfibios que parecían sirenas. Los llamaron gnomos y creían que vivían en el sistema de Sirio. Gracias por ver el video. ¿Crees que esto es parte de sus creencias religiosas? ¿Cómo crees que sabían acerca de las estrellas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.